El juego del éter fue lanzado hace 10 años como un simulador de citas dirigido al público femenino, pero al final obtuvo más jugadores masculinos. En tal juego hay una gran variedad de personajes, unos siendo muy fáciles de jugar y otros más difíciles, y entre ellos un personaje basura, no solo por su nivel de dificultad al usarlo, sino que sus características son terribles. Pero hubo una persona que jugó con ese personaje llamado Bak Sheol durante 10 años, y ese es él. Él observa que en el foro hay un mensaje y cree que tal vez sea alguna actualización del juego, pero no lo es, sino la queja de una persona, ya que un dragón apareció de la nada e hizo que desapareciera todos sus datos, a tal punto de matar su personaje que no puede iniciar sesión. Un jefe final en un juego de citas, eso es algo que le sorprende, porque por lo normal simplemente se juntan dos personajes y ahí se termina el juego. Y hasta un mensaje de un famoso ranker que ha luchado con ese dragón y le ha absorbido la magia. Eso para él es algo muy extraño y muy probablemente eso sea un error. En ese juego hay una organización de culto llamado Humanos Demoníacos Oscuros. El objetivo de ellos es ayudar a otro mundo llamado Personaje Gate para que se apoderen de ese mundo. Y cuando cumplieron su objetivo, apareció el dragón demonio oscuro. Esos personajes Gate ya han tomado el 90% del continente. A él solo le ha interesado ese juego por el PvP y nunca por la historia original, pero como no es algo que pueda evitar, no tiene otra que luchar con el dragón oscuro. Al ingresar en el juego, su personaje Bak Sheol es el único personaje del juego que no puede usar magia, algo peor que un extra, aunque sí puede usar magia, pero solo una, y eso es el hechizo Blink. Tal hechizo le permite viajar aleatoriamente entre 3 y 10 metros más rápido. Como la dirección es aleatoria, si no llega a controlar bien la distancia, morirá inmediatamente debido al impacto por su gran velocidad. También tiene una penalización que no le permite mover durante 2 segundos. En sí es una habilidad muy fácil de aprender, pero muy difícil de usar. Pero él ha conseguido que Baek dominara el uso del Blink y puede controlar la dirección, como también la distancia y la anulación de la penalización. Todo eso ha logrado porque se ha obsesionado con el personaje, ya que tal depende del nivel de habilidad, y durante los últimos 10 años ha conseguido perfeccionar ese personaje y así consiguió derrotar al jefe final, conocido como la 13ª luna de la noche negra. Después de eso se dirige a la comunidad para presumir que ha derrotado al dragón, pero a su alrededor el sistema notificándole que el final que él ha alcanzado está equivocado, pero él fue el que estuvo más cerca de alcanzar el verdadero final. Y antes que se vaya, le pide que por favor alcance el verdadero final. Y así ha llegado al mundo del éter, y cuando observa en el espejo se da cuenta que es Baek y tiene como primera misión escapar de la persecución. El prólogo de ese personaje. Tal cosa, aunque sea difícil de creer, cuando saca un papel de su bolsillo ve que tiene un certificado de la entrada a la Academia Estela, por lo que ahora él ya sabe la situación, pero ahora tiene un problema mayor. Su objetivo ahora es ver quiénes son los que le están persiguiendo, y ellos ven de que hay una casa cerca de ahí. Al ver de que ellos se dirigen ahí, él no sabe qué hacer, ni tampoco dónde debe de ir, hasta que el sistema le hace recordar que tiene la habilidad Blink. El personaje Baek no puede usar magia porque tiene el síndrome de fuga mágica, por lo que no puede acumular maná en su cuerpo, y lo único que sí puede usar es la habilidad que ha usado durante 10 años, y observa las características de esa habilidad. Los demás ya han llegado al lugar y él lo que hace es salir corriendo. Para superar la primera parte del tutorial debe de evitarlos usando Blink, y ya de por sí comienzan con una gran desventaja, y es que sus perseguidores tienen botas mágicas, por lo que irán más rápido que él, y su única opción para escapar es usando Blink, y decide confiar
en su memoria después de haber usado esa habilidad múltiples veces, y así consigue escapar del primer golpe. Los demás quedan muy sorprendidos al ver eso, pero su líder les dice que no deben de quedar parados, porque en el momento que usa Blink queda 2 segundos de penalización, por lo que en ese momento debería de estar parado, pero no es así. Su prioridad ahora es usar el terreno a su favor, porque si no consigue controlar su parpadeo en ese lugar, no podrá pasar al siguiente episodio. Una estadística del 99% de los jugadores que ha jugado con Baek no fueron capaces de pasar el tutorial, y hasta el 1% que logró pasar el tutorial no pudieron superar el muro de control de distancia de parpadeo, pero él fácilmente lo consigue. Los magos son los siguientes que van a atacar, y ha llegado a la segunda parte del tutorial, y ahora debe usar el Blink para poder esquivar las flechas mágicas que van hacia él. El sistema le informa que ha activado 2 veces el síndrome de la fuga mágica, y eso lo ayuda a percibir de dónde vienen las flechas y así poder esquivarlas, hasta que la última tuvo que usar el Blink, y así superó la segunda parte. En la tercera parte del tutorial debe de cruzar un cañón usando el Blink. Cuando logre cruzar ese cañón se encontrará con un grupo de magos, y ese es el final del tutorial. Para poder cruzarlo debe de calcular todo perfectamente, si no morirá. Sus perseguidores lo han encontrado, y como no quiere ser imprudente al saltar el cañón, decide luchar y matarlos a todos, aunque sea un pensamiento muy audaz, porque desde que ha llegado ni siquiera ha luchado. Además, el sistema de juego muy posiblemente no le permitiría atacar, pero no tiene otra opción. No le importa el matar a alguien, ni tampoco que esas personas sean enemigos de sus padres. Simplemente lo va a hacer porque cree que puede ganar. Cuando vienen, él hace un Blink. Esa sensación de atravesar no le preocupa para nada, ya que lo está haciendo para sobrevivir. Y después de empujarlo, nuevamente empieza a correr. Y después de tanto correr, ve de que está muy tranquilo y cree que tal vez lo dejaron de perseguir, o eso era lo que pensaba. Y esta vez los magos lo atacan más de cerca, y él consigue ver un lugar alto y una pequeña rama. Cuando la ataca, y antes que lo impacte, usa su Blink. Después de la explosión, ellos dan por hecho que él se murió, pero él aparece desde arriba. Una de las funciones de Blink es que mantiene el impulso antes y después del uso, y así derrota a uno más. Y ahora solo le queda 2 enemigos. Su enemigo está confiado, cubriéndose de maná todo el cuerpo y asegurando su frente. Y en el momento que Baek usa el Blink, su enemigo usa sus habilidades alrededor de él y da por hecho que lo tiene. Pero Baek no fue hacia él, sino a su compañero. Tales comportamientos no entiende por qué Baek se comporta así, porque antes huía como una rata, y Baek le da las gracias, porque si no fuera por él no hubiese mejorado. Eso solo provoca su ira, y Baek rápidamente lo va a atacar, y sujeta una lanza de sus compañeros y se la tira. Después de defenderse de eso, da por hecho que estará de su lado, y cuando ataca a su lado, él no está. Y es que Baek está justo delante de él. Y finalmente pudo descansar, y cuando mira al lado y ve todo lo que ha hecho, se da cuenta que lo que está viviendo no es un sueño y solo los ha matado para sobrevivir. Después de descansar un rato, ahora tiene que dirigirse a otro lugar, aunque primero se dirige a los cuerpos y toma su dinero, y ahora deberá de superar el acantilado, y justo del otro lado están los magos esperándolo. Él desde el otro lado los saluda y ellos esperan que él pueda cruzar, aunque en realidad no creen que pueda cruzar, porque para poder cruzar ese acantilado debería de ser un caballero de tercera clase, y él fácilmente
empieza a cruzar. Y ellos, al no saber qué tipo de magia está usando, una de las que se encuentra con ellos dice que está usando un blink, algo que sorprende a todos ya que saben cómo funciona esa habilidad. Y mientras él se acerca poco a poco, detrás de él aparecen dos personas y ellos son dos magos que lo atacan inmediatamente en el momento que lo ven. En ese ataque a duras penas consigue esquivar y eso es porque el enfriamiento de su blink es de 3 segundos y ese ataque no podrá usar su habilidad. Después de atacarlo, la piedra flotante que estaba parado se parte y a último momento y con mucho miedo de usar su habilidad consigue llegar a otra roca y sujetarse. Pero otra habilidad lo va a atacar y esta vez es de lleno. Y antes de impactarlo, otra magia interviene, salvándolo a él. Algo sorprendente para él porque es una magia de hielo cubierta de relámpagos. Dos atributos en una sola magia que no aparece en el tutorial. Y quien realizó esa magia fue ella. Al ver la magia de ella, ellos dos se acobardan y deciden irse. Y él así consiguió salvarse y reunirse con ellos. Él se dirige a ella para agradecerle por haberlo ayudado, pero ella no lo hizo para que él se lo agradezca, sino que simplemente lo ayudó. Y él, al escuchar su voz, dice que la voz de ella es la más bonita que ha oído en su vida. Los dos que le atacaron ahora son conocidos como simples bandidos que saquean aldeas, pero en realidad ellos son controlados por el culto demoníaco oscuro. Pero eso no le importa más porque en el momento que escapó del acantilado ahora está en el territorio de los magos y esos humanos demoníacos y el demonio oscuro no lo podrán perseguir y del lado de él el sistema le notifica. Y aunque eso debería de ser algo bueno para él, no le agrada mucho entrar a la escuela con la edad que tiene. Mientras se dirigen a la Academia Estela, él está descansando y recuerdos de Baek llegan a su mente y su deseo desde niño era ser un mago. Y sus padres, después de trabajar mucho, le compraron un texto mágico para que lea y él todos los días se ponía a leer. Hasta que el doctor le dice que él tiene síndrome de fuga de maná y todos sus grandes deseos se vinieron abajo. Y él se despierta y está a punto de llegar a Lesoicha y deciden en el camino tomar un pequeño descanso. Y él nuevamente la ve, pero ella le gira la cara. Pero eso no le importa, porque solo con que esté preocupada con él, eso le basta. Gracias a la magia que existe en el mundo éter, en los lugares seguros existen trenes y naves voladoras, y eso es algo más cómodo para los viajes a larga distancia. Y en ese momento se dirigen a Lesoicha para subirse a un barco volador, y Lesoicha se encuentra en la ruta hacia Carnium, y es ahí donde empieza el episodio Arcanium, la ciudad de la magia. Existen torres mágicas de renombre, órdenes de caballeros mágicos y 5 academias de renombre. Una academia con los magos más poderosos y los estudiantes más destacados. Esa es la Academia Estela. Y hay algo que él todavía no lo puede entender, y es cómo Baek logró entrar a la academia. Y recién se da cuenta que todavía no miró sus habilidades. Y hay 2 habilidades, sexto sentido y la aceleración de detección, que si no las tuviera estaría muerto. Y aunque prácticamente tenga un cuerpo maldito, gracias al sexto sentido puede detectar el maná a su alrededor. Y la aceleración de detección le permite percibir las cosas como si el tiempo se hubiera ralentizado. Grandes habilidades para un personaje que no puede usar maná, pero no puede usar el sexto sentido por mucho tiempo, porque tal cosa le consume mucho poder mental. Y sus estadísticas, al observarla, no los encuentra tan mal. Las habilidades están en forma de niveles y las estadísticas en estrellas. El nivel máximo de las estadísticas es de 9 estrellas, pero tal cosa es casi imposible de alcanzar. Después de haber jugado 10 años a ese juego, lo máximo que consiguió fueron 8 estrellas y decide aumentar su sensibilidad para así potenciar su sexto sentido y la velocidad de reacción, y su resistencia y flexibilidad puede aumentarlo por otros métodos. Después de haberlo hecho, su problema ahora es el síndrome de la fuga de maná.
si no entrena eso no podrá sobrevivir mucho tiempo. Y el mejor lugar para reforzar ese síndrome es en la Academia Stella. Y el sistema le dice que se ha perdido algunas notificaciones y en el momento que las iba a ver, los demás les dicen que se tienen que ir. Y así se sube en un barco flotante. Dentro, mientras se dirigen hacia Acarnium, él se encuentra bastante perdido y los demás lo perciben y están indignados que un pueblerino esté ahí y no entienden cómo es que la academia hayan permitido que él entrara. Al escuchar eso, simplemente suspira en sus caras y eso es algo que no importa dónde vaya, siempre los niños se van a comportar de esa manera. Y de repente todas las personas empiezan a hablar y eso es porque una chica está entrando llamada la princesa Billon y al escuchar eso él se da vuelta. Ella es la princesa del reino Adobelit llamada Billon y el que estaba despreciando a Baek le habla a ella, pero ella le devuelve una mirada fría y después simplemente se va. Y ella es la villana de ese mundo, uno de los personajes principales del juego, y ella y la protagonista principal siempre tienen discusiones y al final se muere, sin importar el camino que elija. Es brutalmente asesinada en algunos finales y en otros es acosada en la academia antes de ser expulsada, y en uno pasa por algo tan vergonzoso que no vuelve a aparecer más en público. Prácticamente los desarrolladores de ese juego deberían de tener algún resentimiento personal hacia ella y querían que sufriera. Y ha oído que por su belleza es muy popular entre los chicos. Pero ahora hay algo más importante. Y cuando se dirige a comprar hay un problema aún mayor y es que no tiene dinero y decide retirarse. Y en ese momento les informan a todos que llegarán a Acarnium en 10 minutos. Y él ahora se encuentra muy motivado por lo que está por venir, aunque en cuestión de segundos cambia de humor por completo. Y es que todavía no sabe si es que puede sobrevivir en ese mundo. Y recuerda que tenía una notificación que todavía no lo revisó. En lo que le dan para elegir las recompensas o mejorar las habilidades, intentó elegir una habilidad llamada Hyperspace Blink y no le permitió, sino que puede usar esa recompensa solo para mejorar ligeramente la habilidad de Blink, y como su personaje todavía no se ha desarrollado, no le pueden materializar plenamente y lo podrá hacer si explora más sobre la historia. En resumen, no le permite dar objetos del final del juego porque todavía es muy novato, pero hay unas gafas que le interesa y el sistema se lo permite, y esas gafas se llaman Bulbul. Los jugadores usan esas gafas para almacenar información y él evidentemente también lo hizo. Cuando accede a la carpeta de las gafas hay 5 cosas muy importantes almacenadas. Mientras camina escucha personas hablando sobre una chica llamada Aisele, una chica que la consideran traidora de la familia Dutch, y él a ella no la recuerda y usa sus gafas para poder saber quién es, y al ver sus estadísticas ahora sabe que ella es la falsa heroína. Para entender quién es Aisele, él explica que aunque se encuentra en el juego llamado Aether World, es que ese mundo es un juego basado en una novela de fantasía romántica titulada No ames a la princesa, y esa novela trata de la heroína Aisele, que había perdido a toda su familia. Crece confrontándose con la villana Billon y al final termina con el protagonista masculino, y en ese final su plan de venganza desaparece por completo y los personajes masculinos la protegen, y tuvo un triste final y recibió duras críticas de sus lectores. Y el problema es que aunque el mundo se basa en el juego de la novela, la historia es completamente distinta. En el juego se añadió un personaje original llamado Flame y ella asumió el papel de la heroína, y tal personaje tiene una historia de fondo, y es que ella es una mujer que vivía en un mundo moderno y disfrutaba de leer la novela No ames a la princesa, y fue transportada a ese mundo, por lo que ella sabe todo acerca de la novela, y así Aisele se convirtió en la falsa heroína del juego.
fuego y Flame se convirtió en la verdadera heroína. Y aunque muchos jugadores se esforzaron en ese personaje, se dice que no pudo sobrevivir en ninguna ruta y hay algo que la alejó para que sea la heroína real. Pero tal cosa no tiene nada que ver con él. Y él hasta ahora ella no la ha reconocido y cree que por algún lugar la ha visto. Cuando llegan a la Academia Estela, el director lo reúne a todos y empieza a dar un discurso que para la mayoría es muy aburrido. Y después de eso deciden reunir a los 5 estudiantes con las mejores calificaciones. Todos ellos brillan, pero hay uno en específico que nota que es aún más brillante. Y ese es Yu Seong, el estudiante que ha entrado con la puntuación más alta. Existe una frase que se ajusta muy bien a él y es: en todo el cielo y la tierra solo yo soy el honrado. Tiene maná de 9 estrellas y posee un potencial cercano al reino de las deidades. Un genio por naturaleza, alguien que puede controlar todos los elementos del mundo. Aunque no pueda llegar al final, al menos intentará evitar los malos finales, trayendo a Yu Seong al lado bueno. Pero todo eso depende de Flame, y como es alguien de la realidad de él, piensa llevarse bien con ella, pero las cosas podrían complicarse si ella lo considera como un enemigo, y él, como tiene la ventaja a la información, es preferible no arriesgar. Y aunque Flame también tenga un panel igual que él comparado a ella es un NPC. Además, la heroína posee una habilidad especial de limpiar a los humanos demoníacos, pero también tiene una habilidad que le permite empobrecer a quienes la rodean, por lo que muy probablemente si se acerca mucho a ella le termine afectando. Así que ha decidido de apoyar a los protagonistas desde lejos y evitar a todos ellos lo mejor posible. Más tarde se encuentra dentro de un aula y en su mano sujeta un reloj de bolsillo. Tal reloj no solo demuestra que es un estudiante de la Academia de Estela, sino que también al tener eso recibe un trato y un servicio mucho mejor que las otras licencias de guerrero mágico y desea usarlo lo antes posible. El profesor aparece y les dice a todos que comenzarán el examen y les pide que guarden todo tipo de material que no sea escritura y los que tienen gafas deben de ser examinados, y da comienzo al examen y con apenas leer no tiene ni idea de lo que dice. El examen de nivel clase, que no tiene que ver con el examen de ingreso, hay una gran diferencia de dificultad y al terminar ese examen los estudiantes son asignados a 3 tipos de clases: F, A y S. Los personajes que son jugados la mayoría son de clase S. Por otra parte, el personaje que está usando Baek se encuentra en el último lugar de los estudiantes, en el número más específico 1141, y muy probablemente termine siendo asignado a la clase F. Y nota que uno de ellos ya terminó, con una expresión de aburrimiento, y tal cosa a él no le es de extrañar. Y eso es porque la naturaleza del carácter de Yu Seong es aburrimiento. Nació en la familia más fuerte del mundo, y como tiene el cerebro y el talento más genial del mundo, todo es demasiado fácil para él, y por eso dependerá de cómo actúe la protagonista femenina para saber en el futuro si Yu Seong será malo o bueno. Además, los oscuros humanos demoníacos que están trabajando para llevar a los humanos a la ruina evidentemente lo querrán en su grupo, y el mayor problema de él no son sus amistades ni nadie de la escuela, sino su propia familia. Pero decide no preocuparse más por él, y en ese momento recuerda que tiene las gafas Bulbul y ella le puede ayudar en su examen. Y en el momento que se las quitas y se las iba a poner, el profesor aparece del lado de él y repite algo que dijo al comienzo de la clase, que si alguien iba a usar una gafa necesitaba entregarla porque ellos tenían que revisarla. Y Baek, sin recordar nada de eso, se las entrega. Cuando las empieza a analizar, evidentemente si llega a descubrir que tiene magia, muy probablemente sea expulsado, y el sistema le dice que ha detectado una parte faltante de las gafas Bulbul y si es que quiere llamarlo, a lo que claramente él dice que no.
y al final no ha sentido nada y se las entrega diciéndole que la próxima vez debe de preguntar y él ahora las va a usar y consigue ver claramente todas las respuestas. Y cuando se estaba motivando respondiendo todas las preguntas, el profesor dice que ha terminado y rápidamente les quita a todos la hoja, y eso para él no es que sea algo malo, sino que es terrible porque ha respondido solo 3 preguntas. En el momento que el profesor empieza a leer las respuestas, ve algo que le sorprende, y cuando él estaba desmotivado y aceptando su destino, el profesor lo llama pidiéndole nuevamente que le entregue las gafas y nuevamente las empieza a analizar, pero no importa cuánto lo haga, no ve ningún rastro de maná, por lo que le pide a un alumno que traiga al Dr. Grayan. Al rato ambos se encuentran con el profesor de ingeniería mágica, Dr. Grayan. Mientras las analiza, le dice que el simple hecho de haber respondido esas preguntas es algo muy sospechoso, pero al observar sus gafas no ve ningún rastro de magia, por lo que da por hecho que no hizo trampa y lo ha resuelto con su propia habilidad, algo que lo sorprende mucho y nunca creyó que vería eso en su vida. Y después de eso se va. El profesor se encuentra muy avergonzado y pide disculpas por haber hecho eso. Y Baek, sin saber qué decirle, le termina diciendo que debe de tener cuidado. Más tarde, en la oficina del profesor Han-Wul, él se encuentra leyendo los exámenes de los estudiantes de primer año y la profesora Edeltaimen está muy emocionada porque ha escuchado que hay muchos estudiantes de primer año que son muy interesantes. Una de las familias más renombradas en la magia de fuego, Hon Billon, la princesa de Adobelit, un sucesor de la posición del príncipe heredero del imperio Skalven, Jeremy, alguien que ha superado a todos sus hermanos mayores en la carrera a la corona, y alguien de la torre mágica más grande del mundo, la torre de la luna llena, el sucesor del maestro de la torre mágica, Jae Woryang, y ha escuchado que fue muy difícil establecer las preguntas de examen con tantos estudiantes de élite, y él eso le da la razón. La prueba de nivel de ese año presentaba nuevo tipo de preguntas y las 3 primeras preguntas eran las más difíciles de resolver para los que estudian de manera ordinaria. Las intenciones de esas 3 preguntas era para verificar qué tipo de acciones y conclusiones terminarían haciendo los estudiantes, con respuestas prácticamente para ellos imposibles de responder, acabándose así la era de la magia en la que las personas solo memorizaban la teoría, y ahora una nueva era del combate usando el juicio rápido y el pensamiento creativo. Pero esas 3 preguntas no deberían de ser resueltas. De los 1141 estudiantes, más de 1000 lo dejaron en blanco. Los otros 100 estudiantes que intentaron responder, la mayoría no acertó ni una. Y entre los nuevos alumnos, solo 3 acertaron las 3 respuestas. El prodigio del siglo, Yu Seong, alguien quien prácticamente desconocen su origen, Flame, que fue admitida por la recomendación del director a pesar de ser una plebeya, y el último, Baek. Él entiende que Yu Seong y Flame hayan acertado porque son genios, pero Baek sabe que tuvo una puntuación de admisión más baja, por lo que no esperaba que resolviera esas preguntas. Además, él ni siquiera resolvió las otras preguntas que eran más fáciles. Ella le pregunta por qué es que está tan interesado en los puntajes de los nuevos estudiantes y le dice el motivo por lo que lo hace. Ella le dice que igualmente esas cosas pueden pasar, porque aunque haya fórmulas y ecuaciones que no se puedan resolver, también se pueden resolver sin saber. O tal vez él sea un genio. Y al final lo ha aceptado, concediéndole una admisión especial porque su habilidad Blink es muy apreciada y entiende por qué el director lo recomendó. Otro día, todos los alumnos se van a fijar los resultados del examen que están publicados en el tablón de anuncios. Cuando llegan todos al tablón de anuncios, observan a Baek y no pueden creer que una persona como él esté en Estela, cuestionando los estándares de esa academia.
Pero eso es algo que a él no le importa y simplemente se pone a buscar su nombre en la tabla del F. Pero su nombre no está y cree que lo expulsaron porque respondió solo 3 preguntas. Y al lado de él escucha que los demás están hablando de la clase donde él se encuentra, poniendo como referencia a grandes magos que se encuentran en la clase A. Y cuando se acerca para verificar, él no se encuentra en la clase A, sino en la clase S, el grado más especial que todos los estudiantes sueñan. A diferencia de los otros grados con muchas clases por grado, la clase S es única y tiene 41 estudiantes. Y eso para él es una molestia más, porque ahora se encontrará con los personajes principales e involucrarse con el protagonista solo acortará su vida, por lo que no tiene otra de intentar ser desapercibido. En otro lugar, una mujer cachetea a Billón y lo ha hecho porque se ha equivocado en 3 preguntas, que incluso la princesa Aisele ha respondido 2 preguntas. Ella es la profesora de clase elemental llamada Hong Xiel. A no responder esas preguntas que incluso los insectos acertaron, eso la convierte en algo más bajo que un insecto. Y le pregunta si es que lo entiende y ella le dice sí, madre. Lo que Xiel quiere es que no se convierta en alguien como ella, alguien que fue expulsada del reino y obtuvo una posición estúpida de profesor. No quiere que se convierta en la vergüenza del reino. Además, quiere que se convierta en alguien mejor que su hermana, por lo que ella no tiene más que decir que está bien. Después que se va, ella todavía no logra entender por qué después de hacer todo lo que dice su madre y resolver todo de la manera que le enseñó, hasta ahora solo la atormenta. Otro día, en la clase S, Baek no se encuentra para nada alegre. Él estará ahí reunido con un montón de raros antisociales, además de estar escuchando los que hablan de él, aunque es algo que entiende. Personas que han estado trabajando duro desde que eran jóvenes, por lo que si él estuviera en sus zapatos pensaría lo mismo. Pero le sorprende aún más que esté junto de los personajes principales del juego. Y en unos años la mayoría de ellos serán famosos en todo el mundo. Y unos 5 de ellos tendrán una posibilidad de traicionar al mundo mágico. Y Yu Seong es uno de ellos. El profesor Hangul llega a la clase y él aún a todos sus alumnos no se presentó, por lo que él lo hace. Al escuchar su nombre todos se sorprenden porque es alguien que tiene un número abismal de haber derrotado demonios oscuros, un guerrero mágico de 7ª clase. Les dice que el objetivo de la academia es crear magos de combate y como guerreros mágicos van a experimentar un gran entrenamiento durante 3 años. No está esperando que todos puedan pasar, pero está esperando que muestren su mejor esfuerzo. Le pregunta a todos si es que tienen alguna pregunta y al nadie decir nada va a comenzar la clase. Y en ese momento alguien llega tarde a la clase. Algo sorprendente, porque Billón es alguien que sigue las reglas a la perfección. Mientras Billón conversa con el profesor, él usa sus gafas para observar sus estadísticas y le llama algo la atención y es sobre la muerte garantizada. Aisele muere por causa de Flame y Billón muere tanto por Flame como por Aisele. Prácticamente es un destino inevitable para una villana. Aunque quisiera salvarla, no tiene la capacidad para hacerlo, por lo que simplemente mantendrá distancia, o por lo menos es eso lo que él cree, porque ella se sienta justo al lado de él y por su cuerpo recorre una sensación que todas las cosas se están retorciendo poco a poco. Hangul continúa diciendo que van a tener una sucesión de pentagramas. La clase S y la clase A se unirán para la sucesión de personal. Esa sucesión se trata de 2 grandes acontecimientos en la Academia Estela. Por un lado, la ceremonia del contrato familiar y por el otro, la ceremonia de sucesión personal. Cuando se reúnen ambas escuelas y se dirigen al lugar, el profesor les muestra que ahí se presentarán los pentagramas que van desde la clase más baja hasta la clase media alta. Solo deben de acercarse al báculo que le gusta y tomarlo. Existe la posibilidad de que alguien elija el báculo y después no le guste, pero una vez que haya elegido el báculo es muy difícil de cambiar, por lo que deben de elegir cuidadosamente.
Baek en su mente corrige al profesor, porque en realidad no son ellos que eligen a los báculos, sino que los báculos lo eligen a ellos. Los báculos solo responden a las personas que sean dignas de comandarlos, y eso provoca un efecto de resonancia. Lo que quiere decir es que no puedes usar un báculo de alto nivel solo porque lo quieras. Mientras camina para ver qué báculo obtener, él lo tendría muy claro si fuera de la clase F, pero como pertenece a la clase S, ahora es diferente. El báculo que mejor se adapta a él es la varita. Los báculos se dividen en dos clases, la vara corta y la vara larga. Las varitas, o sea, la vara corta, los usan los caballeros que lanzan magia más rápida. Por otro lado, el bastón, o sea, la vara larga, los utilizan la clase obispo, que se centran más en un solo golpe y el tiempo de lanzamiento es más largo. Mientras él continúa buscando a qué elegir, continúan hablando de él, y cuando observa a su lado, hay alguien observándolo de cerca. Baek le pregunta quién es y él se presenta, llamado Uzlek, y Uzlek quiere saber qué báculo va a elegir, y Baek le dice que va a elegir cualquier cosa. Él, con una sonrisa en su rostro, le dice que debe de elegir un báculo que se ajuste a su condición, esa condición de plebeyo, y espera que no arme alboroto ni cause problema a los profesores, a lo que Baek le dice lo mismo. Tal cosa lo hace enfurecer, y Baek, por las dudas, decide sacar sus lentes y observar sus estadísticas, y al ver que tiene muy poca estadística, da por hecho que es un personaje demasiado extra, y él le señala el báculo que va a elegir y debe de prestar atención. Y el que ha apuntado, ese es el báculo llamado Edmurri, el báculo más alto de ahí, una de la clase media alta. Esos báculos suelen ser utilizados por guerreros mágicos profesionales, y aunque seas alguien excepcional, los báculos recomendados para cada uno de ellos son los de la clase media baja, y eso es porque hasta los guerreros mágicos profesionales apenas pueden manejar esos báculos. Además, no es el único báculo de clase media alta, sino que también hay otro más, pero ese en realidad solo está para presumir. El profesor les da la orden a todos que cada uno elija sus báculos, y todos empiezan a hacerlo. La gente, al ver eso, quedan muy sorprendidos porque los báculos que están eligiendo cada uno de ellos son de clase media. Esos báculos, los únicos magos que pueden usar son los titulados, y Uzlek, al ver eso, se dirige al báculo de clase media alta. Cuando él extiende su mano y lo sujeta, termina siendo rechazado por él, y eso es porque no consiguió resonar. No lo ha conseguido porque ese báculo ya tiene un dueño. Cuando Yuseong se para enfrente de él, todos los demás dudan que él consiga obtenerlo, incluso siendo uno de los mejores genios. Pero él extiende su mano y lo sujeta, y lo obtuvo con mucha facilidad. Aunque para todos es algo sorprendente, para él no lo es. Ahora eso resaltará aún más lo talentoso que es, y en un momento lo queda observando y le da una pequeña sonrisa, algo bastante raro. La otra persona que obtuvo un báculo de clase media alta es Flame, obteniendo el báculo llamado Tervion. Sin embargo, ahí podría la ruta dividirse. Si Flame consigue tomar a Tervion, Yuseong se interesará por ella debido a su genialidad, y eso provoca que se abra la ruta Yuseong. Pero si llega a elegir otro báculo, se abrirá un camino completamente distinto, por lo que usará a Flame para traer a Yuseong a su lado, y ella justo se está dirigiendo a Tervion. Si ella elige ese báculo, podrán llegar al final feliz, pero sorprendentemente ella no quiere, y eso es algo que él no logra entender, y cree que tal vez ella no tenga suficiente información. Sea lo que sea, eso está muy mal. Flame, a ser la protagonista femenina, tiene la capacidad de resonar con cualquier báculo, y le preocupa que elija otro báculo extraño, por lo que no tiene otra elección y usa su blink para hacerle un pequeño empujón. Al pasar eso, él inmediatamente se disculpa, preguntándole a ella qué báculo va a elegir, pero ella se siente muy incómoda, y él le dice que simplemente la quiere ayudar porque la ha visto un poco perdida. Sin embargo, ella le dice que no es su asunto y se va.
y hay algo que le parece muy extraño, y es que Flame es una persona muy amistosa con todas las personas de ese mundo, y no entiende por qué es tan fría, pero no se rinde. Se acerca nuevamente a ella diciéndole que quiere ayudarla a elegir su báculo, y le muestra preguntándole qué es que le parece, el báculo Tervion, pero en ese momento que extendió su mano, escucha un sonido que proviene del báculo, y en un abrir y cerrar de ojos, el báculo está en su mano. El por qué el báculo está en su mano no lo sabe él, ni tampoco nosotros, y la persona que está al lado de él no lo está viendo con una muy buena cara. Después de eso, tal situación genera que muchos empiecen a hablar de lo que pasó, ya que en un solo año 2 estudiantes obtuvieron una clase media alta, y durante toda la historia de ellos solo hubieron 5 personas que obtuvieron esos báculos. Pero como era de esperar, de Baek están sospechando, porque es una persona que apenas pasó usando la habilidad Blink, y creen que tal vez algo salió mal. En la sala de autoaprendizaje, Flame está aliviada que ahora está más tranquilo, y ella todavía no logra entender cómo es que Baek agarró a Teribon, y después de haber leído la historia original 3 veces antes de llegar ahí, nunca vio que un personaje llamado Baek apareciera en la historia, y cree que en aquel momento que la llamó para hablar sobre el bastón simplemente era para presumir. Pero decide dejar todo eso de lado, y en su camino se cruza con 3 chicas, y ella inmediatamente les muestra una sonrisa. Mientras hablan con ella, observa a una chica en particular llamada Shaki, que tiene el corte de pelo, sus expresiones y su comportamiento muy similar a las de ella. Después de hablar con ellas, ella se despide. Flame, en ese momento, dice que ser estudiante para una persona de su edad es algo muy difícil, y cuando dobla la esquina se termina chocando con alguien, y ese es Warren Young. Él le pregunta si está bien y ella le dice que sí, y él nota algo en su expresión y quiere saber si es que necesita de algo, pero ella le dice que no, que va a ir a estudiar por su cuenta, y quiere saber si es que él va a ir a la sala de entrenamiento exclusivo de la clase S. Él, al escuchar que ella no va a ir a la clase, la llama de perezosa, y después de observarla detenidamente le da una pequeña sonrisa, una palmadita en su hombro y le dice hasta luego, y después de eso se va, y mientras lo ve irse lo llama de soso. Y cuando se iba a ir, observa que está Shaki mirándola, y en el momento que la saluda, ella la ignora y se va, pero le da igual porque tiene que ir a otro lugar, y eso es a la reunión suplementaria especial. De acuerdo con la novela original, Aisele y Billon asistirán a esa reunión, y para ella es algo muy importante ver a la protagonista femenina y a la villana de una fantasía romántica enfrentarse. Cuando entra a la clase, verifica que la mayoría de ellos están ahí, y el anfitrión de esa clase es alguien de la clase A llamado Kyle. Evidentemente se encuentra muy nervioso porque va a enseñar a estudiantes famosos de la clase S. Todos ellos se encuentran ahí porque es una reunión suplementaria para los estudiantes que necesitan mejorar sus notas, y hay 2 cosas que ella no logra entender. Una, el que esté Yuseon en esa clase, y la segunda es por qué Yuseon está interesado en Baek, por lo que sabe que hay algo extraño en eso, y ella cree que tal vez Baek sabía que al responder las 3 preguntas del infierno podría entrar en la clase S. Si eso llega a ser así, él es alguien peligroso, y Baek lo único que quiere es que alguien le quite ese tipo de encima. Yuseon no entiende por qué Baek se encuentra ahí, porque no necesita de nada de las cosas que van a hablar en esa clase, o tal vez tenga alguna razón especial, y Baek le dice que no es así. Verdaderamente está participando ahí porque sus notas son bajas. Kyle comenzará la clase para resolver todos los problemas del examen y sobre las 3 preguntas nombradas infierno, y él consiguió resolver una de ellas. En su mente todavía no puede creer porque hay una persona como él en ese lugar. Su plan era expandir su influencia en la sociedad enseñando a algunos estúpidos nobles bastardos, pero en realidad es una muy buena oportunidad, porque escuchó que Baek obtuvo el puntaje más bajo del examen de colocación, y usará esa oportunidad para demostrarle que él es mejor que Baek.
les dice que el problema que ha resuelto es una trampa y ella intentaba llevarte a que cometieras un error. Yoo-seon le pregunta a Baek qué piensa de eso, si es que acaso tiene razón. La realidad es que no sepa si tiene razón, sino que no tiene ni idea de lo que está hablando. Y por alguna razón, Baek dice en voz alta que no sabe lo que él está hablando. Y eso hace que todos empiecen a hablar acerca de eso. Y creen que Baek está haciendo eso porque Kile lo está haciendo mal. Y Kile quiere saber si es que lo está haciendo mal. Y si es así, invita a Baek que baje y lo resuelva él mismo. Aunque esa idea lo aterra, Yoo-seon lo anima a hacer. Y entiende que en realidad él lo hizo a propósito. Cuando él baja a resolver las 3 preguntas del infierno, evidentemente usa las gafas. Y al verlos así, lo compara como un juego de palabras. Y da un ejemplo. Un mago que lanzó un hechizo dijo así: querida tierra, derrama lágrimas. Y al hacer eso, había doble de tierra que había antes. ¿El por qué sucedió eso? Eso es muy simple. Si la tierra llora, está en un estado de descompostura. Sí, así es algo muy ridículo, pero realmente es el tipo de problema que es. Kile ha resuelto el problema como si fuera un problema matemático, dándole demasiadas vueltas. Y aunque su método era erróneo, consiguió acertar por un golpe de suerte. Pero si hubiese un problema muy similar a ese, él se habría equivocado. Baek le dice que no le puede mostrar la forma que se supone que debe de ser resuelto, pero si quiere le puede mostrar en qué lugar se equivocó. Y le dice qué sucedería si el problema no fuera tierra, sino el agua o el viento. Si fuera así, su método no funcionaría. A lo que Kile rápidamente le dice que usará otro método diferente. Y Baek le dice que si hace eso, tendría que hacer todo de manera diferente. Solo por suerte ha acertado la respuesta, nada más. Y Kile al final le da la razón. Y al rato le explica cómo es que debería de ser. Y no solo él se encuentra apuntando, sino toda la clase. Y Flame se encuentra sumamente sorprendida con lo que él está escribiendo y con los demás estudiantes que están anotando. Aisele y Billon, que deberían de estar discutiendo, ambas están distraídas por el problema. Y se pregunta si es que eso estará bien. Más tarde, después que se termina la clase, Yoo-seon se despide de Baek hasta el día siguiente. Pero eso es algo que él no quiere verlo ni mañana, ni pasado, ni nunca más. O por lo menos por ahora, porque todavía no le puede darle un uso adecuado. En el momento que se iba a ir, Billon está del lado de afuera esperando a alguien. Pero como no es de su asunto, simplemente sigue. Y la persona a la que ella estaba esperando es justo a él. Y eso es porque tiene una pregunta que hacerle. Ella quiere saber por qué no explicó la solución de las 3 preguntas imposibles de resolver. No es que él no pueda explicar, sino que es imposible. No tiene lógica ni sentido alguno las preguntas. Y le dice que en realidad lo está malinterpretando, que simplemente no tenía nada que decir. Por lo que ella lo ha entendido. Ella cree que él no quería anunciar su solución en un lugar como ese. Y ella quiere saber la solución y lo va a compensar justamente para que le diga la respuesta. Sin importar lo que sea, lo que tenga en la cabeza se lo debe de explicar. Y él no tiene de otra. Una persona que no tiene dinero ni tampoco amistades que le puedan ayudar, por lo que decide aceptar lo que ella quiere. Al rato, Billon le pasó sus hojas de examen y él todavía no consigue entender porque quiere saber esas 3 preguntas si ha resuelto todas las demás. Debería de estar avergonzada de pedirle la ayuda a él, que solo ha podido responder las 3 primeras preguntas. Ella no se encuentra para nada avergonzada. Al contrario, se encuentra muy avergonzada consigo misma por no haber resuelto las 3 primeras preguntas. Y está dispuesta a hacer cualquier cosa para saber la solución de las 3 preguntas.
Y mientras conversaban, ella le termina diciendo que esas preguntas engañosas estaban hechas para que nadie las respondiera. Y Baek, al escuchar eso, por medio de ella se entera que esas preguntas eran trampas y que no estaba enterado que no deberían de ser resueltas. Y ahora entiende el por qué está en la clase S y el por qué Flame lo retuvo. Él no conoce todos los detalles de la construcción del mundo, ni siquiera sabía que había preguntas engañosas como esas. Pero Flame es diferente. Ella ha leído toda la novela aunque no conozca la historia del juego. Conoce la mayoría de las escenas de la historia, como también las 3 preguntas trampa. Para las personas que se hayan olvidado, en el principio de esta historia, el que poseyó a ese personaje Baek era una persona que estaba centrado solo en el PvP del juego, no en la historia de él. Por eso no sabe muchas cosas de lo que sucede en esa historia, como también de esas 3 preguntas trampas. Y él, hacer un extra que no estaba en la historia original de esa novela, Flame no tuvo de otra que reconocer la existencia de Baek. Y ahora entiende el por qué Flame actuaba así. Y antes de resolver las preguntas, quiere saber si no se ha olvidado de la petición que él tiene hacia ella una vez que resuelva las preguntas. Esa petición es acerca que él quiere que convierta su bastón en una espada mágica. Y al ser ella de una familia muy prestigiosa, sabe que lo podrán hacer muy fácilmente. Pero ella no entiende por qué él quiere eso, ya que los mercenarios de bajo nivel usan ese tipo de arma. Y eso es porque es su estilo. Claro está, no le va a decir que él es una persona lisiada. Después de pensarlo, le dice que lo hará, por lo que él le dirá cómo resolver la primera pregunta. Y el método es un cambio de perspectiva. Baek explica que la magia de Beyond tiene una debilidad y ella proviene de un libro de texto y por eso está atrapada en esa rutina y se da cuenta en el segundo año después de perder contra Flame de una manera humillante. Aunque no la pueda guiar de una forma correcta, le va a dar un pequeño empujón para llevarla a la dirección correcta y le pregunta si es que sabe acerca de un concurso sin sentido. Eso es algo que a ella le suena y él le va a dar un ejemplo. ¿Qué hay entre una rodilla y una rodilla? Después de pensar detenidamente, le dice que tal vez sea la parte de atrás de la rodilla. Baek le dice que no, que la respuesta correcta es la Y. Y le dice nuevamente la pregunta, ¿qué hay entre una rodilla y una rodilla? Y eso lo único que hace es enfurecerla. Él le pide por favor que se calme y le muestra la pregunta y le dice que tiene fórmulas y técnicas que no conoce, por lo que debe de resolver usando su creatividad. Pero no es posible memorizar la creatividad. Y le dice que conocer hechizos y técnicas es algo muy importante, pero para un mago lo más importante es mirar el mundo más allá de los límites de su pensamiento. La magia puede crecer incluso con el cambio más pequeño, pero solo debe de pensar en las cosas como la ve. Los hechizos no consisten solo en memorizar y lanzarlos. Ella claramente es mejor que Baek en un pensamiento analítico y juicio, pero carece en las cualidades más importantes de un mago. Eso es la creatividad. Y eso hace que poco a poco se hunda cada vez aún más. Al ver eso sin gracia, le pregunta si es que lo ha entendido todo, aunque sea un poco complicado. Y ella firmemente le dice que sí. Para él eso es perfecto, porque hasta ahora no tiene ni idea de lo que él está hablando, por lo que empezará de inmediato y le lanza otra pregunta. ¿Qué le dijo el hombre al caballo mientras lo acostaba? Después de pensarlo detenidamente, le dice que no sabe y le dice que la respuesta es la hora de dormir en el prado. ¿Por qué las camas no trabajan duro? Eso tampoco lo sabe. La respuesta es que siempre están acostadas en el trabajo. ¿Qué pasó? Cuando piedra, papel y tijeras entraron en una carrera. La piedra empezó a rodar, pero el papel y las tijeras eran de papelería. Claro está, eso hace que se frustre aún más, porque no consigue responder a ninguna de ellas. Y le manda una más fácil. ¿Qué le dijo la nube al océano cuando llovía?
Mientras ella piensa, lo único que él quiere es que ella responda a la pregunta, porque si no se encontrará en un gran problema. Y le responde diciéndole que la nube le dijo al océano que se está poniendo un poco emocional. Y eso es una respuesta correcta. Y eso le da una gran felicidad. Y él observa su sonrisa por primera vez, tanto en el juego como en la realidad. Y la halaga un poco más, diciéndole que era de esperar siendo de una princesa. Y que su creatividad está a otro nivel. Claro está que esas palabras le agradan mucho, pero lo interrumpe diciéndole que quiere la siguiente pregunta. Más tarde, cuando Bike sale de la academia, él tiene unas grandes ojeras y le dijo durante 3 horas preguntas totalmente sin sentido y no puede creer que realmente le creyera todo lo que le dijo. Billon es una excelente maga con una mente aguda, pero su gran debilidad es la forma rígida de pensar. Aunque ella sea una villana, por alguna razón él se siente culpable y lo que él quiere ahora es que rápidamente modifiquen a su Terbion en una espada mágica, porque así cuando esté hecha podrá hacer más cosas. Y se dirige a una biblioteca para comprar los libros que necesita para la siguiente clase. Cuando llega a la biblioteca ve que está muy deteriorado y que también tiene un dueño que tiene un hábito bastante pervertido de actuar como si estuviera dormido mientras observa a sus clientes. En esa librería basura, las notas del estudio de Maesha, la estudiante que se graduó en lo más alto de la Academia Estela hace 10 años, están escondidos en ese lugar. Algo que en su ordenador simplemente le daría un clic en ese lugar. Necesita del libro de texto para su especialidad. Además, dependiendo del libro de texto utilizado, el ritmo al que aumenta la nota será diferente. Al principio, cuando jugaba al juego, solo iba a librerías muy famosas, pero con el tiempo descubrió que los mejores libros de texto estaban escondidos en tiendas sin ninguna señalización. Si toma una clase de ingeniería mágica mientras sostiene las notas del estudio de Maesha, está casi seguro que sacará la nota máxima. Aunque con las gafas Bulbul ellas ya son bastante decentes, pero a través de ese libro podrá averiguar una tal receta oculta. Y al final, después de tanto buscar, lo ha encontrado. Cuando lo iba a tomar, se choca con la mano de Aisele. Ella al escuchar que la ha nombrado se sorprende que sepa quién es ella, y ella al observarlo detenidamente sabe quién es él y dónde lo ha visto, y el lugar donde lo ha visto fue en el grupo suplementario, algo que le sorprende a él porque al parecer ella no lo recuerda de haberlo visto antes de entrar a la academia. Le dice que le ha encantado el debate, pero se encuentra muy decepcionada que no terminara de explicar, y después de decirle eso se va. Después de tomar el libro que él estaba buscando, se pregunta por qué ella estaría ahí, y en el momento que agarra un libro y ve el precio, suspira. Y al ver eso, ahora sabe por qué se encuentra ahí. En la librería que están, venden libros usados para que compren los estudiantes pobres, y ella, al ser de una familia caída que lo ha perdido todo, no tuvo más opción que ir hasta ahí. Su padre probablemente haya sido asesinado por los oscuros humanos demoníacos, y eso es bastante triste. Una princesa preocupada por el precio de un libro. Además, Aisele también tuvo un final desafortunado en la novela original. Murió antes que Flame se convirtiera en la protagonista de ese mundo, por lo que ella es la personaje más desafortunada del juego. Y él llega felizmente con todos los libros que ha comprado, y por alguna razón se la queda observando, y evidentemente ella se queda incómoda. Y él le pregunta qué es que pasa, y ella le iba a decir lo que es que él parece, pero le dice que ha elegido libros muy interesantes. Él quiere saber cuáles de ellos, y ella le dice que son todos. Buscó libros de la teoría del sellado avanzado. Es una antigua magia que usa la magia por medio de un objeto, y en el mundo actual, donde la alquimia y la ingeniería mágica ya están avanzadas,
es una habilidad que muy rara vez la gente usa. Y él lo sabe. Y es por eso que la está cursando. Todos piensan igual que Aisele. Y por eso le es más fácil sacar mejores notas que todos los demás de la clase. Y después de decirle eso, se va. Y está seguro que no tendrá ningún problema en ese semestre. En el segundo día, la primera clase a la que ella se dirige es sobre la nihilidad, y al ser una materia que no es muy fácil de sacar buenas notas, cree que no está mal tener clases de ella. Pero se sorprende al ingresar que no solo hay muchas personas en ella, sino que también hay personas muy inteligentes. Las chicas de alrededor de ella piensan exactamente lo mismo, y al ver toda esa gente dan por hecho que están perdidas. Y es por eso que ella no tiene de otra que dar su mejor. Cuando termina la clase, ahora se encuentra muy preocupada con las siguientes clases que ella va a tener, si es que va a haber mucha gente al igual que en esa clase. Y su estómago empieza a sonar, por lo que primero irá a comer. Y como tiene 60 tickets de comida para ese semestre, ese día comerá solo un pan. Y mientras se dirige a comer, en una clase está la puerta abierta y en ella está Baek. Y observa que en esa conferencia hay muy pocos estudiantes. Además que la mayoría de sus estudiantes tienen notas muy dudosas, esa conferencia podría ser cancelada en cualquier momento. Pero si se llegara a apuntar a esa clase, tal vez podría subir las notas sin dedicarle mucho tiempo. Y si aprovecha el tiempo ahorrado para estudiar otras asignaturas, podrá ganar más dinero para la beca. Y eso la hace dudar. Y se pregunta si es que Baek sabía que esa materia era fácil de calificar y tal vez haya planificado todas sus clases para que su vida sea más fácil. Pero al final dice que no, que simplemente era una coincidencia. En la clase de Baek, el profesor les dice que muy probablemente conozcan el origen de la magia. Un mago llamado el Mago de Blanco esparció la magia por todo el mundo y los humanos y las otras especies aprendieron a manejar la magia. Ese es el profesor de estudios de la luna divina llamado Laidin. Ha enseñado a los elfos magia de naturaleza, a los enanos magia de materia y a los humanos magia elemental. Y después de eso viajó a los cielos. Aunque de repente parezca un poco interesante, para él no lo es. Y el pensar que tiene que soportar eso durante 3 años lo deja en un peor estado. Pero esa conferencia es muy importante. Ella le podría dar las pistas de cuál es el verdadero final de esa historia. O por lo menos es eso lo que él cree. Y en un momento observa a su lado y ve a Aisele. Y se sorprende porque desde el principio no la ha visto en ese lugar. Además, en esas clases nunca ha visto que un personaje principal estuviera en ella. Pero decide dejar de lado y seguir escuchando la clase. El profesor les dice que la curiosidad de la humanidad no terminó solo en la magia elemental. Los magos humanos viajaron por todo el mundo y empezaron a robar la magia de otras especies. Y aún así, ellos no estaban satisfechos, pero al final no pudieron aprender más magia que esa. El mago fundador dejó atrás 12 lunas divinas y después desapareció. Y le pregunta a sus alumnos si es que alguien sabe sobre las 12 lunas divinas. Y Aisele, ella lo sabe. Las 12 lunas divinas son guardianes que protegen el equilibrio del poder en el continente. Y están dispersas por el continente cumpliendo con sus deberes hasta hace 1000 años. Y el profesor le dice que tiene razón, cada uno de ellos tiene un poder especial. Por ejemplo, la luna divina que simboliza el verano es la sexta luna del verano rojo y ella blandía una llama roja. Y se dicen que esas llamas nunca se extinguen y estas llamas se encuentran al fondo de un profundo mar. Y si alguien quiere ver, simplemente debe de ir y echar un vistazo. Pero eso es algo absurdo. Si un ser vivo entrara en los dominios del
el rey de los mares, Alamanca, morirá enseguida. Y el profesor les muestra la costa de Levián, un gran remolino que apareció en el medio del océano, completamente congelado por la 12ª luna del invierno azul. Y hay un dicho que si las lunas divinas se terminan reuniendo, podría ocurrir un milagro. Un alumno le pregunta cuál sería ese milagro, pero evidentemente eso es algo que nadie lo sabe, porque todas ellas se han dormido hace 1000 años. Y Bike le da la razón. Y de las 12 lunas divinas solo ha conocido 5 por medio de eventos de tiempo limitado. Y si lo que él cree es correcto, muy probablemente esas 12 lunas divinas tengan algo que ver con el verdadero final. Si nadie ha logrado alcanzar el final después de 10 años, la respuesta debe de estar en los contenidos que nadie ha logrado alcanzar. Y después de haber arriesgado su vida muchas veces solo para conocer a 5 de ellas, no tiene más opción que hacerlo si es que quiere llegar al verdadero final, por lo que tendrá que hacer todo de nuevo. Otro día, la profesora Shiel está dando clase a sus alumnos y les dice que no importa lo fuerte que sea el ataque, si no golpeas el enemigo, todo eso es inútil. Y cuando todos empiezan a usar sus habilidades, hay uno que destaca y provoca una gran explosión, algo que la deja muy sorprendida, hasta que ve que en realidad no golpeó al objetivo, por lo que es muy decepcionante. Y le es aún más decepcionante cuando ve que la persona que tiró es su hija. Y claro está, ella tampoco se encuentra muy alegre con su ataque. Más tarde, Billon se encuentra muy triste y avergonzada por el espectáculo que ha hecho enfrente de su madre, y aparece una chica muy sonriente enfrente de ella. Al ver que no le responde, se sienta a su lado y le dice que es increíble. Ha usado la misma magia que ella, pero varias veces más fuerte. Billon le dice que eso da igual porque ni siquiera pudo apuntar bien, pero ella insiste que su magia es increíble y que de verdad fue muy genial. Ahora Billon, que la observa de cerca, ya sabe quién es. Ella es Arshuang, alguien que usa la misma magia de fuego que ella, y había escuchado que había aparecido un genio del siguiente nivel del atributo de fuego. Y en aquel entonces que había escuchado esa información, por su mente le pasó que simplemente era alguien que no se podía comparar con ella, y le dice que debe de ser muy agradable tener una gran precisión. Y Arshuang le dice que si sigue practicando será alguien totalmente incomparable, pero ella no quiere escuchar más nada de eso, y antes de irse le agradece, ya que gracias a su conversación ahora se siente mejor, y después de eso se va. Un poco más tarde llega a su habitación y le espera su guardia exclusiva. Cuando empieza a comer, ella le habla acerca del bastón que le había pedido para que convirtiera en una espada, y el personal que analizó esa varita dijeron que era una espada mágica de alto grado. Pero hay algo cuestionable. Ha oído que los bastones absorben continuamente el maná de su dueño. Eso es algo que le sorprende, porque ella pensó que era una herramienta demoníaca oscura. Pero ella le dice que es un poco diferente. Continuamente está resonando con la energía de la naturaleza. Eso es algo que le cuesta creer y no logra entender porque un bastón basura es de clase media alta. Y ella le dice que es por eso mismo que es de una clase media alta. La habilidad original de ese bastón es que fortalece continuamente el maná del usuario, haciendo de clase alta o superior a eso. Pero como absorbe el maná del usuario que la sostiene, fue reducida a una clase media alta. Al escuchar eso es algo bastante sorprendente que un estudiante haya obtenido un bastón de clase alta. Eso es algo que las deja aún más confusas, a no ser que tenga una cantidad de maná exorbitante o que no tenga nada en absoluto. Pero decide dejar eso de lado y que simplemente ese plebeyo lo resuelva a su manera. Unos días después del inicio oficial del semestre, el profesor Carl Lane le estará dando una clase de orbitología de maná, y eso les ayudará a tener una mayor precisión al disparar su magia a un objetivo, mientras les plantea la fórmula que ha puesto en el pizarrón. Eso es algo que termina siendo bastante aburrido, y su bostezo
El profesor lo ve, por lo que lo llama y le dice que debe de resolverlo. Un poco después, él lo ha hecho y el profesor quedó con la boca abierta, felicitándolo por su gran trabajo. Más tarde, después que termina la clase, Aisele llama a Baek porque tiene una pregunta que hacer. Aisele ha determinado algo sobre Baek mientras lo ha observado por un tiempo. Sin que él esté relacionado con sus calificaciones, es una persona muy inteligente, incluso comparado con los mejores. Después de haber resuelto el problema que el profesor le había dado, esa pregunta no era tan simple, sino era del nivel de un profesor. Prácticamente algo imposible de responder para alumnos de primer año. Y eso la llevó a preguntarse quién es Baek. Al principio pensó que podría ser una casualidad, pero ahora está seguro. Esa persona tiene una estrategia de registros de cursos. Y si eso es el caso, debe de obtener esa información. Y le pregunta a Baek cuál es su próxima clase. Él le pregunta por qué quiere saber eso, si es acaso está interesado en él. Y ella le dice que lo ha estado investigando sobre las clases que ha tomado y en todas esas clases parece que puede obtener buenas calificaciones fácilmente, por lo que decide preguntarle directamente cuál es la estrategia que está usando y dónde la ha aprendido, porque esa información es muy importante para ella. Y él le dice que eso no es así, que simplemente es una coincidencia, y después de eso le dice que se va, pero ella lo persigue y le pide que por favor la escuche. Y Baek le dice que debería de aprender ese tipo de cosas de otras personas, porque hay mucha gente más inteligente que él. Y Aisele le dice que cualquiera que tome estudios de la luna divina obtiene una más. Y eso es algo que no importa si ella también lo toma. Pero si se llega a inscribir a las otras clases en la que él está, podría afectar su nota. Y Baek en su mente se encuentra muy sorprendido que incluso en la situación en la que ella se encuentra está preocupada por las notas de los demás. Por lo que evidentemente la protagonista femenina sigue siendo la protagonista y le termina diciendo que está bien. Y ella con una gran alegría le dice que con una sola clase le basta y ninguna más. Y ese rostro que ha puesto, él le pregunta si es que acaso lo está haciendo para convencerlo. Y eso es algo que le extraña a ella, porque normalmente al ver su cara en un espejo le quita el estrés, algo que rápidamente le dice que es una broma. Ella ya sabe cómo él es y por eso ha preparado una compensación. Y le pregunta si es que acaso sabe de algo sobre la historia del fantasma de la séptima torre. Y él le dice que sí, una información que no mucha gente lo sabe. Le cuenta que es un edificio abandonado que ha desaparecido y en él hay un montón de barreras que impide a la gente que se acerque. Pero Baek la interrumpe. Lo que ella está contando es una gran información, porque con eso Flame puede aumentar enormemente su afecto con el protagonista masculino. Y como Flame lo sabía, significa que en la novela original Aisele también lo sabía, por lo que Aisele debe de dar la información al protagonista masculino y no a un extra como él, por lo que le dice que no quiere saber de esta historia de miedo y que no le suena para nada interesante. Y al ver de que ella insiste en querer contarle esa historia, él al final se lo va a decir gratis, además de que es para él suficiente el que ella quiera darle algo con sinceridad, y le dice que tome meditación viaje al abismo como su clase de artes liberales. Al escuchar acerca de esa clase, ella le nombra otras clases más que está tomando y le pregunta si es que acaso está en algún cultivo, y él inventa una historia diciéndole que su maestro estaba en una posición de obispo así como ella, y a través de la meditación pudo elevar enormemente su poder mágico. Eso es algo sorprendente, pero eso en realidad no se sabe del todo. Pero para los obispos que manejan magia de destrucción a gran escala, la meditación les es algo muy importante. Desde el lanzamiento preciso proviene de fórmulas y ecuaciones, pero como último recurso proviene de su mente, que consigue mover el maná. Y no suele decirle eso a nadie, pero es una excepción, ya que es una chica muy linda, y aunque antes él le haya dicho que es fea, eso le termina agradando, y después de eso se va. En realidad,
al parecer le ha dicho otra cosa, porque se asustó un poco en pensar en cómo podría cambiar su futuro. Pero si la deja estar por miedo, ella terminará teniendo otra muerte trágica, y espera que la meditación le sirva. Y después de tanto tiempo de haber entrado al cuerpo de Baek y de innumerables clases de magia, recién se da cuenta que su personaje también es un mago. El por qué no pensó en eso hasta ahora, ni él lo sabe. El Baek del juego entrena su cuerpo estrictamente y despierta su físico de retraso y crece inmensamente. En el juego puede ganar experiencia con solo pulsar un botón, y al tener que hacerlo personalmente le da mucha flojera. Pero al final le agradece a Cele porque gracias a ella ahora sabe lo que tiene que hacer. Después de un largo día de estudio, se dirige a su habitación a descansar. Las habitaciones todas son exactamente iguales, pero es diferente dependiendo de la clase que estés. El que se encuentra en la clase S está solo en una gran habitación, y los demás que están en la clase A para abajo hay más de una persona habitando, y para él estar solo es perfecto. Las estadísticas no son lo importante, y como ahora eso es la realidad para él, necesita acostumbrarse a ese cuerpo. Baek en el juego era un genio que consiguió manifestar el aura de la espada, utilizando el maná que circula sin parar dentro y fuera de su cuerpo. Nadie le ha prestado atención, y por eso nadie sabía que Baek es un genio de la espada, que fue el único en ese mundo que ha alcanzado la cima de la esgrima, y él necesita recorrer ese camino nuevamente. Lo que permite que circule el maná a través de su cuerpo es su respiración, y si puede controlar lentamente la cantidad de maná que inhala, llegará a un punto que podrá tener más maná. Las habilidades no suben de nivel solo por acumular experiencia. Necesita seguir usando la habilidad para subir de nivel. Para eso lo único que tiene que hacer es seguir entrenando, y así se queda hasta el amanecer, y al final lo consigue. Aunque sea muy débil, lo puede sentir. El sistema le informa que su habilidad Síndrome de Fuga de Maná y su Blink han subido de nivel. Eso está más que bien, porque ahora está más cerca de su objetivo, y eso es el encontrar el verdadero final de esa historia. Otro día, todos ellos se encuentran en la cúpula de Stella, y Flame nos cuenta que ella es una especie de dimensión de bolsillo establecida en el campus de la academia. Permite manipular libremente el tamaño del lugar, así como sus características, y todos los eventos deportivos y de otro tipo, así como las mazmorras, puertas y entrenamientos de monstruos, se celebran todos ahí por esa razón. Ha hecho un recuento de la mayoría de los estudiantes que se encuentran ahí, y es un total de 141 personas. Hay dos grupos A entre ellos, y cada uno de ellos tiene 50 alumnos, y después 40 alumnos de la clase S. Si eso hubiese sido como la novela original, habrían 39 en la clase S, y deberían de ser 40 junto con ella, pero hay uno más. En la novela habría un total de 1140 estudiantes en el primer año, y con su presencia se habrían convertido en 1141. En otras palabras, Baek también estaba en la novela original, pero decide dejar eso de lado. Lo resolverá tranquilamente mientras pasa el tiempo, porque es la única persona en ese mundo que conoce la novela. Y en eso escucha a algunos que están hablando con Jeremy, y ese es el príncipe Jeremy. En la novela estaba obsesionado con Aiselle, pero fue rechazado por ella y al final se convirtió en un villano. Aunque parezca muy amable, en realidad cada acción que toma está calculada con mucha precisión, y es alguien a quien ella debe de tener cuidado. Aunque admite que es bastante guapo y entiende por qué hay tantos besándole el trasero. Y también el grupo que está junto a él son los más inteligentes de la escuela. Deberá de tener mucho cuidado y prepararse para lo que está por venir.
El profesor Hangul les va a explicar lo que tienen que hacer. Él es el encargado de ese entrenamiento y todos los profesores tienen el derecho de quitarle o añadirles puntos, por lo que deberán de tener cuidado de no bajar hasta ciertos puntos. Lo que van a hacer es un simulacro de entrenamiento en una mazmorra. Usará fenómenos que ocurran en las mazmorras reales, así como trampas y monstruos para ponerlos a prueba todos. Si derriban un monstruo de nivel 1, obtienen 4 puntos. Si derriban a un monstruo de nivel 2, obtienen 8 puntos. Y si consiguen los puntos de apoyo, obtienen 20 puntos. Los 5 mejores alumnos van a recibir una pequeña recompensa y privilegios en la tienda. Si alguno está con miedo de suspender o quedarse solo, está permitido formar equipos. Pero cuando lleguen al final, los puntos que han obtenido serán divididos con todos los miembros del equipo. Y si eliminan a otro alumno, ganarán todos sus puntos. Y eso es todo. Y justo cuando se va, todo el suelo empieza a temblar. Y en un momento a otro, todo eso se convirtió en una gran mazmorra. Después de eso, Flame ya se iba a ir, pero alguien la llama, y esa es Shaki. Ella quiere saber si es que va a hacerlo todo sola, y ella se disculpa, pero le dice que va a estar sola por esa vez. Y eso es porque aunque haya ventaja en formar equipo con otra persona, el estar sola va a conseguir ganar más puntos. Y se despide de ella diciendo que la próxima vez lo harán. Mientras se van, Flame todavía se sigue preguntando el por qué ella se comporta de la misma manera que ella, o tal vez solo sea una fase de ella. Una hora después, ya ha luchado bastante y está deseosa que termine el entrenamiento lo antes posible. Y en ese momento, el propio campo la empieza a atacar. Algo más de qué preocuparse, no solo sus compañeros, sino que también se tiene que defender de la mazmorra. Hasta ahora ha obtenido 18 puntos, algo que no está tan mal. Pero esa diferencia puede ser superada por un solo punto del palo. Y cuando se dirige a la siguiente ubicación, siente una presencia y cree que tal vez es la de un monstruo. Pero al llegar cerca, ve que no lo es y se sorprende que un estudiante puede ocultar tanto su presencia. Aunque ella también puede hacer eso. Y está planeando usar las habilidades que tiene Flame para emboscar al oponente. Pero cuando observa quién es su oponente, ve que es Baek y en su mano tiene un punto de apoyo y usará esa oportunidad que él le está dando la espalda para poder atacarlo. Y antes del impacto, él consigue esquivar con un blink y queda muy sorprendida que ella haya esquivado un hechizo a tan corta distancia. Y él reaparece justo detrás de ella. Él ve en su habilidad Blink y ahora puede usar solo 2 veces esa habilidad. Y en vez de luchar con ella, prefiere tener cuidado y escaparse de ahí, usando los 2 Blink que le quedaba. Él no es para nada ambicioso. Su objetivo es quedar en el 5.º puesto. Y eso es porque la recompensa del 5.º puesto son las raíces etélicas. Ellas te ayudan a aumentar la salud y la fuerza hasta cierta cantidad. Y mientras camina por la mazmorra, se topa con un grupo. Ellos al verlo saben quién es y Baek al verlos sabe que él es Raiden, alguien muy famoso en esos días de la escuela. Además que todos ellos son el grupo de Jeremy y en sus manos tiene 3 palos. La información que ellos tienen sobre Baek es que es un estudiante fracasado que ha entrado por suerte en la clase S y le advierten que si no deja su palo va a tener problemas, pero evidentemente Baek no quiere. Mientras ellos continúan desafiándolo, él piensa en lo que debería de hacer y hay algo que le puede ayudar y justo lo está sujetando en su mano. Y en eso Baek le levanta ese palo de punto y se lo muestra a él y él da por hecho que se lo va a dar, pero no era para dárselo, sino para golpearlo con él. Después de ese golpe, Baek aparece detrás de él y le muestra algo en sus manos, y es que ahora tiene 2 palos. El palo de punto para él es muy eficiente. Ha descubierto la función de esos palos de puntos mientras observaba a los demás jugadores jugar con él, y es que en realidad esos palos de puntos son un error.
debido a su alta durabilidad que les permite no ser destruidos por la magia de los estudiantes, tienen la fuerza de la mayoría de las herramientas mágicas. Aunque sea más útil para otros magos que usan magia, para Baek, que lucha físicamente, es un arma con un gran poder que puede ser utilizada al 100%. Raiden le dice a todos sus compañeros que se preparen para atacar, pero la mazmorra nuevamente empieza a temblar y Baek aprovecha esa oportunidad para continuar moviéndose. Ellos rápidamente lo atacan y él consigue esquivar y aparece justo detrás de ellos, y él nuevamente lo golpea, y eso terminó provocando que haya un rebote mágico. Después que se termina el rebote mágico y que para de temblar la mazmorra, Baek ahora tiene 3 palos. Él les dice que si consigue novia más adelante le va a regalar uno de ellos, y después de eso se despide de ellos, y el último palo decide no tomarlo. Y todo ese combate lo ha visto Billón. Baek está muy contento por su logro, y si hubiese luchado normalmente sin que estuviera en la mazmorra, él habría perdido. Pero supo aprovechar el uso adecuado de la mazmorra, y en un momento empieza a sentir una sensación extraña. Y así es. Hay una gran explosión de fuego justo detrás de él, y después de tomar distancia aparece Billón preguntándole por qué no le ha quitado el otro palo de ese grupo. Él le dice que está mal interpretando las cosas, no es que no quiso quitarle el palo, sino es que no podía. Además, tal cosa no le tendría que importar, y le dice que tal vez sea porque quería que obtuviera todos esos palos y después quitárselos fácilmente a él, y no puede creer que después que le haya enseñado todo lo que ha aprendido le quiera hacer eso. Y ella le dice que es de la sangre real, y si es consciente debe de ir hacia ella, pero como es de la realeza no le va a tomar un objeto de un plebeyo, y lo desafía a un combate. Pero ella le dice que esas palabras son basuras, que simplemente le quiere robar a un debilucho, pero ella lo ha visto bromeando mientras luchaba con ellos. Sabe que no es ningún debilucho, ni siquiera ha usado magia correctamente para enfrentarse contra ellos. Frame quiere hacer eso lo más rápido posible, porque no quiere tener más problemas con su madre. Y en ese momento escucha voces del lado de ellos, y es el grupo de Raiden que está buscando a Baek. Y él aprovecha nuevamente esa distracción para poder escapar. Ella se pregunta si es que debería de atacar, pero siendo 6 personas le es muy difícil. Pero sucedió algo inesperado, y es que Baek nuevamente los ataca, mientras ella observa desde lejos que lo único que está usando es el blink. Además que al parecer solo está bromeando con ellos. Eso la enfurece y decide al final usar todo su poder para quemarlos, y así libera una gran cantidad de llamas, y Baek rápidamente consigue esquivar. Y ahora que ella está enfrente de él, le pregunta si es que no va a usar su bastón. El bastón del que está hablando es el que recibió en el día de la ceremonia de entrada, y él en ese entonces rápidamente lo guardó y le dice que eso se le había olvidado, a lo que ella nuevamente piensa que él está bromeando, y eso hace que hierva su sangre, y dándose cuenta que en realidad está tan desesperada solo para derrotar a un plebeyo. Le dice que no sabe acerca de los demás perdedores, pero le advierte que si no se dirige con ella usando todo su poder, lo va a matar. Bien, y aquí finaliza el video. Como lo dejé al principio, pero lo repito acá nuevamente, yo tengo toda esta historia completa de la primera temporada y además los otros capítulos que continúan. Si es apoyado este video, yo lanzo el siguiente lo antes posible. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver.